Hola, mi nombre es Paola, tengo 21 años y les quiero contar mi historia con anorexia y depresión y cómo fue que salí de esto. No sé muy bien desde dónde comenzar a contarles porque la verdad es que yo tampoco sé cómo fue que comenzó todo, pero sí sé que a los 15 años fue cuando todo empeoró. Ese año cambié pasé a primero medio, por lo cual me cambié de una escuela a un liceo y también hubieron otros cambios en mi vida. Antes de eso yo ya traía problemas de autoestima, me sentía muy acomplejada respecto a mi cuerpo, a mi personalidad. Eh, no es que tuviera problemas de peso, me refiero, tenía un peso normal, pero aún así me avergonzaba de mí misma. Y ese año recuerdo que comencé a sentirme triste todo el tiempo. Eh, Incluso fingía estar enferma para no ir al liceo porque el hecho de estar expuesta a otras personas me hacía sentir incómoda, era algo que prefería evitar. Yo tengo una personalidad con la cual yo como que me voy a los extremos y ese año conocí el mundo del K-pop y yo me obsesioné, ellos eran mi todo, era lo único bueno que tenía. Y recuerdo que ese año pude ir a un festival que se hizo acá en Chile. Iban a venir mi banda de K-pop favorita, entonces junto con una amiga pudimos ir y, y fue algo genial para mí en ese año, fue algo muy lindo. Y recuerdo que cuando llegué a mi casa eh, estaba revisando las fotos y vi mi cuerpo y, y me puse a llorar porque sentía que mis piernas eran muy gordas, mis caderas eran muy anchas y me dije, ¿cómo pude ponerme esa ropa? ¿Cómo no me di cuenta que estaba tan gorda? ¡Qué vergüenza! Y así fue como se opacó algo tan lindo que viví con esto que comenzó a ser lo que iba a marcar un antes y un después en mí. Porque esta idea de que yo estaba gorda, de que tenía las piernas muy anchas, comenzó a obsesionarme. ¿Y esto por qué? Porque, y con esto no quiero delegarle la culpa, porque la verdad que el problema era mío, pero al estar todo el tiempo mirando a estas chicas, a estas idols del K-pop, ellas son muy delgadas, pero por genética, porque, no sé, yo me comparaba y yo notaba que mi cuerpo era distinto y yo quería verme así. Entonces comencé a buscar en internet cómo poder adelgazar mis piernas, cómo poder bajar de peso. Y eso lamentablemente iba a ser lo que iba a marcar un antes y un después en mi vida, y fue que encontré las páginas, más bien los blogs Proana, donde me di cuenta que había muchas otras chicas que se sentían como yo y la verdad es que el visitar estas páginas era como una adicción para mí, porque ahí encontraba tips acerca de cómo adelgazar, de cómo mentirle a tus papás, cómo fingir que estás comiendo cuando no lo haces, cuando estás con otras personas. Y así también ellas mostraban imágenes de inspiración de chicas muy delgadas y también se compartían fotos de sus propias evoluciones, de cómo ellas iban bajando de peso, lo cual una a otra nos animábamos respecto a continuar en esto. Y aquí te refuerza la idea de que esto es un estilo de vida, de que no es una enfermedad y por lo mismo nadie se tiene que meter contigo, porque así como otros quizás deciden correr, tú decidías ser un poco más cuidadosa o restrictiva respecto a tu alimentación. Luego de eso, para mí comenzó a ser imposible comer algo sin revisar la tabla nutricional. Me ponía muy nerviosa comer algo ante lo cual yo no sabía cuántas calorías tenía. Pero un día en esas páginas encontré que recomendaban otra página que era como una especie de diario donde tú podías poner qué comías en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, podías poner la cantidad de agua que tomabas,
Y ahí aparecía, por ejemplo, las cosas que no tenía en tabla nutricional, yo sí podía saber cuántas calorías tenían, entonces tenía el control acerca de todo, porque igual era súper personalizado, ya que podía poner mi altura, mi peso, mis medidas, y así también ponía la cantidad de ejercicio que yo hacía, porque obviamente esta restricción de alimentos también va acompañada de hacer mucho ejercicio, mucho cardio para bajar la grasa. Y yo siempre me aseguraba de haber gastado más de lo que comía. Me medía todos los días porque no tenía pesa. Y recuerdo que aunque yo bajara tallas, no podía verlo en el espejo. Yo lo único que podía ver era que tenía grasa y pensaba en mí misma, seguro fue por lo que comí, seguro fue porque no hice suficiente ejercicio. Y venían una cantidad de sentimientos de culpabilidad, de frustración. Y obviamente para poder liberar todo esto, yo me autolesionaba. Y era un ciclo todo el tiempo que era bastante desgastante, pero a la vez esto era algo que me entregaba satisfacción, porque yo sentía que yo nunca había hecho nada bien. Por más que tuviera buenas notas, nunca era la mejor, nunca fui buena en los deportes, nunca fui popular, no tenía muchos amigos, y al fin encontraba algo en lo cual era buena, porque era algo que me permitía tener el control. Y yo era muy rigurosa, muy disciplinada, y cada vez lo fui siendo más. Todo esto se acompañó de que ese verano también tuve cambios respecto a mi imagen. Recuerdo que yo tenía el pelo largo y me lo corté drásticamente, como muy cortito, como un hombre. Y también comencé a utilizar ropa masculina, ropa ancha. Y mi familia pensó que esto era un cambio de look simplemente, pero la verdad es que ni siquiera yo sabía por qué hacía estas cosas, pero en el fondo esto me hacía sentir mucho menos avergonzada de mi cuerpo, porque ya no se marcaban mis curvas, que ni siquiera eran muchas, pero para mí era algo grotesco. Entonces podía ocultarlo, ya los hombres no me miraban en la calle, lo cual también era algo que me agradaba. Y bueno, ese verano todo empezó a empeorar, comencé a comer cada vez más saludable, pero a tomar mucho café y a hacer mucho ejercicio. Y mi mamá, como estaba conmigo porque era verano, mis papás en ese verano se habían separado. Entonces ella comenzó a notar que estaba comenzando a tener esta conducta, porque yo igual comencé a estar súper irritable, estaba enojada todo el tiempo, pero la verdad es que yo estaba enojada conmigo misma y no sabía cómo expresarlo, la verdad no sabía en lo que me estaba metiendo. Y notaba yo que cada vez el tema de la comida, el tema de mi cuerpo, comenzó a ser algo que cada día me obsesionaba más. Yo ya no tenía tiempo ni para pensar en otras cosas, ya no disfrutaba nada, ya no salía, y si salía todo el tiempo en mi mente estaba pensando en que no fuéramos a comer, porque eso me iba a traer todo lo que yo sabía después. Entonces comencé poco a poco a perder mi identidad, y en esto un día mi mamá me dice que me quiere llevar al psicólogo y yo acepté. Fuimos y probablemente este psicólogo notó que si no paraba en esto en ese momento, yo no iba a parar, porque yo estaba completamente convencida de que no estaba mal, de que no estaba enferma y de que no había ningún problema en que yo no comiera. Yo me sentía incluso mejor sin comer, según yo, y me dejaron hospitalizada. Esto fue en el año 2012 o 2013, por ahí. Y la verdad es que las personas no estaban preparadas para algo así en el hospital. Era el primer caso y muchas pensaban que simplemente yo era una niña mañosa que no quería comer o que quería llamar la atención, pero fue un tiempo difícil porque todo el tiempo me amenazaban que si yo no comía me iban a poner una sonda y que me iban a hacer subir de peso como fuese.
Y yo obviamente seguía bajando de peso, porque si yo comía 3 cucharadas de sopa y sería. Yo no comía más y me las arreglaba para que cuando no me estuvieran vigilando poder hacer ejercicio. Porque esto ya era algo compulsivo en mí, ni siquiera era algo que pudiese apagar estos pensamientos en mi mente o esta voz. Y muchas personas venían con la mejor de las intenciones a ayudarme, pero lamentablemente, como no tenían conocimiento acerca de esta enfermedad, yo simplemente sentía que me atacaban, sentía que por qué, si me querían, por qué no me dejaban tranquila. Recuerdo que un día, en ese tiempo yo no sabía, pero ahora sé que un día tuve un ataque de pánico y me encerré en el baño a llorar porque no podía más con esta situación, con que me estuvieran obligando a comer. Y hubo una voz en mi mente que me dijo que dejara de resistirme, que comenzara a comer y a subir de peso, porque así iba a lograr que me dieran el alta y cuando saliera de ahí iba a poder volver a dejar de comer y que no me preocupara. Entonces yo estuve de acuerdo y luego, como vieron que no subía de peso, me trasladaron a otro hospital más grande, a otra ciudad, y yo sí comencé a comer. Allá obviamente, como habían tenido más casos, ponían menos cantidad, entonces yo no me abrumaba al ver tanta comida, o me decían solamente cómete el postre. Yo lo que yo no sabía era que al postre le echaban un polvito que era como un suplemento alimenticio que te hacía engordar. Pero yo también le decía a mi familia que me trajera comida de afuera, comida chatarra, porque yo sabía que esto me iba a hacer engordar rápidamente. Obviamente me dolía el estómago porque de pasar a comer nada, de pronto comer tanto, era horrible, pero la idea de que yo iba a salir pronto de ahí era lo que me mantenía en paz. Un día pasó un doctor y recuerdo que este doctor me dijo: ¿sabes que hemos tenido otros casos de anorexia nerviosa acá? Y luego vuelven siendo obesas mórbidas, porque las personas que tienen problemas con la alimentación o se restringen mucho o no pueden parar y comen en exceso. Yo no le dije nada a este doctor, pero eso fue lo peor que pudo haber hecho, porque me descontroló completamente. Ese era mi mayor miedo. Evidentemente es el mayor miedo de cualquier persona que tenga un trastorno. Y recuerdo que ese día yo comí y mi mamá, porque mi mamá se quedaba conmigo vigilándome, ese día tuvo que venir acá a su ciudad y como nadie me estaba vigilando, yo fui al baño y vomité. Y yo me había prometido a mí misma que yo nunca iba a cruzar ese límite, que yo nunca iba a vomitar, porque para mí eso significaba que había perdido el control, entonces nada tenía sentido porque había comido, en fin. Realmente ese día fue terrible porque me di cuenta que realmente yo nunca tuve el control sobre nada. Me di cuenta que era este trastorno el que estaba comenzando a tener control sobre mí, porque me inducía a hacer cosas que yo había dicho que no. La verdad es que mi voluntad acá no tenía ningún valor, porque incluso yo muchas veces antes de estar hospitalizada decía: ya, cuando mida tanto me voy a detener. Pero cuando llegaba a esa medida decía: pero si pude llegar hasta acá, puedo seguir avanzando. Entonces realmente nunca cumplía lo que decía. Y ese día me cuestioné realmente si yo quería vivir así. Si acaso esto era todo para mí. El vivir en hospitales, el vivir con que mi familia me obligara a comer, con que esto estuviera todo el tiempo en mi mente. Porque ese año también, por estar hospitalizada y por licencias que me daban, dejé de ir al liceo. Al final me dieron el alta porque logré subir de peso, y cuando llegué a mi casa fue porque ahora iba a depender de mí si comía o no. Entonces yo me dije a mí misma que yo quería salir de esto por lo que había sucedido ese día en el baño del hospital. Yo dije: yo voy a salir de esto. Y igual me lo pasaba en el hospital porque iba constantemente a la nutricionista, a la psicóloga, al psiquiatra, y estaba muy medicada. Prácticamente dormía
todo el tiempo estaba como modo zombie, la verdad, porque las pastillas eran muy fuertes. Y resulta que comencé a investigar por internet acerca de chicas que habían logrado salir de esto, o ver documentales, leí libros respecto a historias de otras chicas, y muchas de ellas no lo lograban, morían en el intento, en la lucha, o encontraba de pronto ciertos libros que decían que realmente esto era algo con lo cual tú ibas a tener que lidiar toda tu vida, porque existían recaídas, porque era algo que te iba a acompañar por siempre. Y yo no, sinceramente yo quería poder volver a antes, poder haber hecho todo distinto y no tener que enfrentar esto cada vez que fuera a comer, porque pese a que yo intentaba, seguía siendo restrictiva respecto a mi alimentación, seguía haciendo ejercicio compulsivamente. No podía dejar esta página que me hacía poder mantener como en control todo lo que yo comía, el ejercicio que hacía, me seguía midiendo. Entonces, un día, en medio de esta búsqueda por YouTube de videos de testimonios de chicas, encontré el de una que hablaba acerca de cómo fue su niñez, cómo fue que llevó este trastorno a su vida. Y la verdad es que era una historia muy similar a la mía, tanto familiarmente como individualmente, y eso me impresionó. Y ella contaba que Dios la sanó, y yo yo de niña conocía a Dios porque mis papás iban a la iglesia, pero yo veía a Dios como que era un ser lejano, que te observaba y que si tú te equivocabas te iba a castigar, o que cuando uno lo necesitaba no estaba. Porque la verdad es que durante los peores momentos de mis días yo le decía: si tú realmente existes, yo te odio, porque ¿cómo puedes permitir que me haya ocurrido todo esto, que la haya embarrado de tal manera? Porque ya nadie me veía igual. Era como si ahora anduviera trayendo un letrero arriba mío que decía anorexia, y la verdad es que sentía mucha frustración respecto a este tema. Y recuerdo que en ese momento fue como si literalmente alguien hubiera quitado las vendas de mi ojo, y pude ver que en vez de Dios estar enojado o sentido conmigo, sus ojos solamente tenían amor hacia mí, y pude ver cómo Él estuvo conmigo en medio de las peores circunstancias, cómo estuvo conmigo cuando yo intenté suicidarme, cómo estuvo conmigo conteniéndome cuando yo no podía más. Y la verdad es que no pude como contenerme ante tan gran amor que yo nunca en mi vida había sentido. Y yo le dije: Dios, sabes, si existes, creo en ti, y quiero que sepas que tú eres mi última oportunidad, tú eres mi última esperanza. Si tú no me sanas, yo sé que esto va a acabar con mi vida, porque yo ya no puedo. Yo lo he intentado y he fracasado, yo estoy cansada, porque la verdad es que un trastorno así es sumamente desgastante, tanto para uno como para su familia, porque afecta a todo el entorno. Y fui muy sincera con Dios ese día, le conté respecto a todo, y no le conté a mi mamá. Al otro día recuerdo que, porque aunque yo no comiera, de todas maneras la nutricionista me decía que me tenía que sentar a comer con mi mamá. Me senté a comer y comí. Y cuando comí, ya no estaba esta voz en mi mente que me acusaba por haberlo hecho. Por fin pude volver a disfrutar de una comida que hacía mucho tiempo que no podía. Y la verdad es que yo recuerdo que después fui a mi pieza a llorar porque no podía creerlo. Esto era como un milagro para mí, y yo sabía que había sido Dios quien me había sanado. Después de esto, obviamente, no fue de un día para otro que pude comer de todo, pero incluso después de eso igual tuve recaídas. Seguía permitiéndome comer solamente cosas saludables, pero ya nunca más dejé de comer.
hubieron ciertas prácticas que me costó dejar, como el hecho de anotar en esta página todo lo que comía, pero Dios fue poco a poco haciéndome cada vez más libre y sobre todo haciéndome notar por qué fue que llegué hasta este punto. Porque la verdad es que cuando uno cae en un trastorno no es porque sí, siempre hay cosas del pasado y Dios me hizo perdonar a muchas personas, me hizo perdonarme a mí misma. Fue un proceso completamente maravilloso para mí porque yo le dije, yo quiero estar bien, pero no por las pastillas, y las pude dejar. Me dieron el alta, el psiquiatra, la nutricionista, porque comencé a tener una evolución en mi peso. Ahora mi peso estaba en un rango normal nuevamente, y la verdad es que fue un camino largo, pero Dios siempre estuvo conmigo. Y con esto no quiero decir que al día de hoy no sigan existiendo días donde me cuesta mirarme al espejo o donde no tenga la tentación de decir la primera palabra que viene a mi mente, que es que estoy gorda, pero ahora entiendo que yo soy más que un cuerpo ideal. Ahora entiendo que yo soy más que lo que pueda pesar o cómo me pueda ver, que mi valor depende de otras cosas, que mi identidad se encuentra en otras cosas. Y aprendí a valorarme, aprendí a amarme a mí misma y lo sigo haciendo porque la verdad es que esto es un trabajo continuo. Y después de tanto tiempo yo quise contar mi historia. Bueno, un poco la verdad, porque fue bastante más extensa, porque yo pienso que existe alguien que necesita ver este video. Y si estás pasando por algo así, o has querido salir de esto y no has podido, has fallado muchas veces, primero que todo quiero que sepas que te entiendo, que no estás sola y que se puede realmente salir de esto. Me gustaría que te pudieras dar la oportunidad de creer, de atreverte a intentarlo una vez más, porque sabes, el proceso es doloroso, el proceso es difícil, pero no más que quedarse allí, porque si tú te quedas ahí, te mueres, literalmente te mueres. Y no te lo diría si no se pudiera, porque yo lo viví y me encantaría que tú también pudieras ser libre de esto, porque eso no es vida, porque te hace daño, porque te autodestruye a ti, a tu familia, te afecta negativamente, afecta a los sueños que quieras cumplir en tu vida. Me gustaría que pudieras entender que tú eres más que llegar a un peso ideal, que tú eres más que lo que otros puedan pensar de ti. Tu valor depende de otras cosas y, ¿sabes? No tienes por qué llevar esta carga sola, porque es muy grande. No tienes por qué llevar la culpa. ¿Sabes? Tú eres más que esta enfermedad, tú eres más que tu pasado o lo que otros pudieron haberte hecho. Jesús llevó la cruz y con ella toda su carga, toda la culpa, toda la maldad que podamos nosotros tener, y murió para que tú y yo no lo hiciéramos. Y Él después del tercer día resucitó y todo fue sometido a su poder, por lo cual la anorexia no es mayor a Jesús. Y si tú le pides ayuda a Él, Él puede ayudarte, Él puede sanarte y puede cambiar tu historia, porque Él es experto en hacer cosas nuevas. Él puede darte una nueva vida. Y sabes, Él te ama pese a todo. Me encantaría que pudieras experimentarlo porque es real. Y nada, gracias por ver el video hasta este punto. Quizás fue un poco largo, pero necesitaba contar lo que dije y aún así quedaron muchos detalles por contar, pero si les quedó alguna duda o si quieren contactarme, en la cajita de descripción voy a dejar cómo pueden hacerlo. Y eso, adiós.